Muy buenos días, bienvenidos a Aprendo en Casa en la Institución Educativa María Inmaculada. El día de hoy vamos a ver lo que necesitamos para desarrollar nuestra evidencia del cálculo de la cantidad de agua virtual para una festividad. A ver, esta tabla seguramente que ustedes ya la han visto en, lo que le han dado en su colegio. Y en este caso tenemos la cantidad de agua virtual. No olvidemos que la cantidad de agua virtual es la cantidad de agua que se necesita para producir un determinado producto. Por ejemplo, para producir una sola naranja se necesita en promedio 50 litros de agua. Para producir una sola manzana se necesita en promedio 70 litros de agua. Para producir 1 kilogramo de bananas se necesita 500 litros de agua. Cabe recalcar que acá en algunos ya lo he puesto por su equivalente. Por ejemplo, acá te dice para producir 1 kilogramo de azúcar, pero en vez de 1 kilogramo yo lo he puesto 1000 gramos. Para producir 1000 gramos de azúcar se necesitan 1500 litros de agua. Y asimismo también tenemos acá la segunda parte de esa tabla, también convertido cuando está en 1 kilogramo a gramos. Ahora, para calcular la cantidad de agua virtual, de inmediato solamente vamos a usar esta fórmula. La cantidad real, es decir, la cantidad que vas a usar, lo vas a dividir entre la cantidad de la tabla. Por ejemplo, si acá está 1000 gramos, tú lo divides entre 1000. Si acá está 300 gramos, tú lo divides entre 300. Y lo multiplicas por los litros de agua virtual de la tabla. O sea, lo multiplicas por este numerito de acá. Profesor, ¿cómo así? Mira, acá ya tenemos otro ejemplo muy parecido al que ustedes van a resolver en su situación. Mira, por ejemplo, la papa, supongamos que yo necesito 300 gramos de papa. Entonces, lo que debo de hacer es simplemente usar la fórmula. La cantidad real, dividirlo entre la cantidad de la tabla. La cantidad real son 300 gramos. Lo divides entre la cantidad de la tabla. Papa, acá está papa, ¿ve? Papas son 1000 gramos, entonces lo tienes que dividir entre 1000. Y lo multiplicas por la cantidad de agua virtual de la tabla. Entonces las papas, su cantidad de agua virtual es 133. Entonces tú lo multiplicas por 133. Entonces acá utilizas calculadora de ser posible y te sale 39,9 litros de agua virtual. O sea que en papa necesito 39,9 litros de agua. De la misma manera en la carne de cerdo, ¿ve? En la carne de cerdo son 450 litros. Pero yo debo de dividirlo entre la cantidad de la tabla. Y acá tienes la cantidad de cerdo. Tienes que dividirlo entre 300 gramos. Entonces acá lo divides entre 300. Y lo multiplicas por su cantidad de agua virtual del cerdo, que es 1440 litros. Entonces esto lo multiplicas por 1440 y sale 2160 litros. Ya está. De la misma manera con la carne de pollo. La carne de pollo son 700 gramos en la realidad. Entonces hay que dividir entre la cantidad de la tabla. En la tabla tenemos 1000 gramos. Entonces tenemos que dividir 700 entre 1000 gramos. Pero tenemos que multiplicarlo por la cantidad de agua virtual que se necesita para el pollo. Y para el pollo se necesitan 3700 litros. Entonces lo multiplicas por 3700 litros y sale 2590. Muy bien, chicos, van haciendo todo eso mismo acá. Mira, por ejemplo, acá mismo tenemos del arroz. Acá ya lo he operado aparte del trigo. Ya lo operé de las naranjas. Pero ojo con las naranjas, porque no olvidemos que las naranjas, una sola naranja necesita 50 litros. Entonces, como acá son 8 naranjas, entonces obviamente necesitarás 8 entre 1 que es en la tabla por 50, 400 litros. Igual en el azúcar, igual en el agua, como son 4 litros de agua, solamente necesitas esos 4 litros de agua, entonces solamente pones 4. Igual para el chocolate. Incluso en el chocolate acá te está dando también que tienes que dividirlo entre la cantidad de la tabla, pero la cantidad de la tabla en el chocolate es solamente 100 gramos. A ver, chocolate, acá está. ¿Ve? En la cantidad de la tabla es 100 gramos, lo cual necesita 2400 litros. Entonces, los 300 lo divido entre 100 y lo multiplico por 2400 litros. Igual en el azúcar, ¿no? Entonces, para hallar la cantidad de agua virtual, lo único que tengo que hacer es sumar todo. Y bueno, yo ya lo sumé y me sale esta cantidad, 17.718,9. Entonces, eso es lo que voy a poner acá, 17.718,9. Muy bien, y estos son la cantidad de litros de agua virtual. Ahora, jovencitos, para que hagan la segunda parte de su labor del día de hoy,
hay que recordar cómo se calcula el volumen de un cilindro. No olvidemos que el volumen de un cilindro es pi por radio cuadrado por altura. Por ejemplo, acá tenemos un cilindro. Nota que el radio es 5 centímetros y la altura es 8 centímetros. Entonces el volumen sería pi, que vale 3,14, por radio cuadrado, que sería 5 cuadrado, por la altura, que vale 8. 5 cuadrado, 25, sería 3,14 por 25 por 8, lo cual da 628, y esto ya está en centímetros cúbicos. En su trabajo de ustedes les va a salir en metros cúbicos. Y recuerden que para llevar de metros cúbicos a litros solamente se multiplica por 1000. Muy bien, jovencitos, eso es todo lo que teníamos que aprender el día de hoy.